Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en el momento que estás viendo el video, por supuesto, ¿verdad? Si lo estás viendo ahorita, gloria a Dios. Si lo ves más tarde, mañana, etcétera, gloria a Dios. Para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos de ser fervientes en lo que requiere diligencia, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso lo dice Romanos 12 o 13. Allí está, para que tú lo leas después. Ahorita no, ahorita estamos en otra cosa. Con este versículo que estamos leyendo, quiero decirte que es un privilegio, mi amado, es un privilegio servir al Señor. Servir al Señor. Hay un pasaje allá en el libro en los sinópticos, donde dice, en lo poco has sido fiel. Está hablando el Señor una parábola de los talentos. Entonces dice que al que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como otras veces yo he dicho, mis amados, hermanas y hermanos, yo he dicho que nuestra labor no es aquí, estos 70 años que nosotros vivimos, 80 dice. Hay otros que se pasan por allí. Hay otros que se pasan. Mi mamá llegó a los 95 años y ella era cristiana, para la gloria del Señor. En fin, no es lo que vivimos aquí, lo que hagamos aquí. Mi amado, somos eternos. Dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna. Mira, dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna por la fe en Cristo. Eso es, mi amado, eso no se discute. Eso se cree y punto. Con esa verdad nos morimos. Que tenemos vida eterna porque tenemos fe en el Hijo de Dios. Tenemos fe en el Hijo de Dios, que vino a este mundo hace 2000 años, fue crucificado por nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15, 1 al 3, y que resucitó al tercer día de entre los muertos, como dice allí mismo en 1 Corintios 15 y el libro de los Hechos un montón de veces. Romanos 6, 9 y 10 también lo dice, que resucitó. Dice que resucitó y la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto vive, para Dios vive. Mi amado, ahí es donde empieza ¿cómo es que se llama? La verdadera vida de nosotros. La verdadera vida de nosotros comienza cuando nosotros estemos con el Señor para siempre, con un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3, 19 y 20. Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. La palabra semejantes es el mismo reflejo, como estamos viendo en un espejo. Mira, mi amado, vamos a tener vida eterna con un cuerpo glorificado, dice 1 Corintios 15, del versículo 45 al 56. Dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo transformado. Dios va a transformar este cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Vamos a vivir con el Señor. ¿Y qué vamos a hacer toda la eternidad, mi amado? Por siempre. Como Dios existe por siempre, mi amado. ¿Ustedes creen que Dios algún día se ha cansado de ser Dios? Ay, qué pereza, ya no quiero ser más Dios, me voy a autodestruir. Es un gozo, mi amado, es un gozo. Y ahí comienza el verdadero servicio. Allí comienza el verdadero servicio en la vida eterna. Aquí es una práctica, no perezosos, mi amado. Hay gente que, mira, les gana el frío, les gana el café, les gana el almuerzo,
les gana el viaje en bus, les gana el taxi. Mira, les gana un montón de cosas, les gana. Pero la palabra de Dios dice fervientes, fervientes, gloria al Señor. Vamos a tener un tema en esta noche muy precioso, como todos los temas. Para mí todos los temas son preciosos, si no, no los diera, si no fueran así. Participantes de Cristo. Dice que somos participantes de Cristo. Este texto está en la Biblia Reina Valera 60. Vamos a leer ahora la Biblia de las Américas y vamos a leer la Biblia textual. Vamos a ver qué dice este mismo versículo en estas tres Biblias para tener una mayor información de la posición que nosotros tenemos, mi amado, en Cristo. Oído como se llama el tema, participantes de Cristo. Participantes. Ahora vamos a leer lo que es esta palabra, participantes, que la saqué de ¿cómo es que se llama? Del diccionario Real Academia Española. Y lo busqué también, participantes, en la Biblia, en el diccionario Strong. Y vieres que dice muy parecido, dice muy parecido, por no decirte que lo mismo, por no decirte que lo mismo. Algunas veces, como te decía en otra ocasión, saben más los que escribieron los diccionarios que muchos cristianos que van a la Biblia, perdón, que van a la iglesia con una Biblia todos los días y no saben nada, no saben nada. Yo declaro y recibo, mi amiga y mi amigo, que bueno, eso nos pasó a todos, hermanos, eso nos pasó a todos. Íbamos a la iglesia, llevábamos Biblia y era para más bien, para no aprender con la Biblia. Pero gracias al Señor que en el Señor están mis tiempos, dice el salmista. Entonces cuando agradó a Dios, cuando le plugó a Dios revelar a su Hijo en mí, dice Gálatas, cuando le plugó a Dios revelar a su Hijo en nosotros. Entonces aprendimos que somos participantes de Cristo. Dice Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Ojalá que puedas anotar estos pasajes que vamos a ir viendo en esta noche. Porque vamos a dejar, mi amado, que la palabra nos hable. La palabra nos hable. Mira, dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí sigue. Es viva y eficaz. Es viva. Oído, mi amado. La palabra de Dios es viva. Y si la palabra de Dios es viva, vamos a ver lo que dice ahora otro texto bíblico que tengo aquí, que está relacionado con el tema que estamos viendo, pero no nos habla como el versículo 14, porque somos hechos, dice la Biblia Reina Valera 60, porque somos hechos participantes de Cristo. Este es el tema que vamos a ver en esta noche. Ahí el versículo sigue, pero el tema es porque somos hechos. Mi amado, nosotros cuando Dios nos trae a Cristo, porque quien nos trae a Cristo es Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia, muchos. El Señor dijo en una ocasión que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Tú puedes leer allá en San Juan capítulo 17 también, donde dice, Padre, a los que me has dado. Padre, a los que me has dado. Quiero que estén conmigo, yo los cuidé, quiero que vean mi gloria que tuve contigo, etcétera, etcétera, a los que me has dado. A los que me has dado. Entonces, dice Juan también, capítulo 10, nuestro apóstol también escribió mucho de eso. Pero dice Juan, para refrescarte, dice Juan 10 también, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, mi Padre que me las dio. Dice, están en las manos de mi Padre que me las dio. Así es que hay muchos versículos, mis amados, que corroboran
que corroboran lo que dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos. Tú no te puedes hacer participante de Cristo. Somos hechos. Esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios por su Espíritu Santo que la realiza en los creyentes, en todos y cada uno de nosotros los creyentes, en las personas que tienen a Cristo en su corazón, las personas que tienen la mente de Cristo, las personas que son un espíritu con Cristo. En esas personas el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que hace la obra. Somos hechos, dice, somos hechos. Mira cómo dice aquí la Biblia textual. Esta Biblia es textual, esta que te voy a leer. Dice 3:14 en la Biblia textual. Dice así: porque hemos llegado a ser participantes del Mesías. Oído, hemos llegado a ser. Esto no fue que yo lo hice. No es un esfuerzo humano. Esto es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios, el que obra esta operación en nosotros. Llegamos a ser participantes de Cristo. Ahora, ¿participantes de qué? Vamos a verlo ahorita en otros textos que hay aquí. Dice la Biblia de las Américas, este mismo versículo 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, porque somos hechos. Por eso, mi amado y mi amada, la palabra de Dios es viva. Es la palabra de Dios la que actúa en nosotros, los creyentes. Es la palabra de Dios la que actúa en nosotros, los creyentes. No es el esfuerzo humano. Esto no se obtiene con ayuno. No se obtiene con oración. No se obtiene haciendo vigilias. No se obtiene haciendo un sinfín de liturgias. No se obtiene haciéndolas. Esto se obtiene porque es la palabra de Dios la que actúa en nosotros. Es la palabra de Dios la que actúa en nosotros. Vamos a ir bien despacio en esta noche para que tú puedas de hoy en adelante confiar en esta palabra. Confiar en esta palabra que somos, como dice la Biblia 60, dice porque somos hechos participantes. La Biblia, a mí se me olvida este nombre. La Biblia de las Américas, las Américas dice 3:14, porque somos hechos, ya estamos, somos hechos, desde el momento que Dios nos trajo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados por Dios. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión con su Hijo Jesucristo es porque somos hechos participantes de Cristo. Participamos de todo lo que es Cristo. Nosotros somos igual. Nosotros los creyentes. Mi amado, esto tiene que darnos fortaleza espiritual. Este tema de esta noche tiene que darnos fortaleza espiritual. Dice allí mismo, bueno, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 16. Oído lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Mi amado, es la única forma de estar en un fundamento sólido, de que somos participantes de Cristo. Somos participantes de Cristo, tiene que ser un fundamento sólido.
un fundamento sólido. No te voy a decir que tiene que ser una doctrina de nosotros. Hay muchas doctrinas y nosotros tenemos muchas doctrinas, pero esto es un fundamento sólido. ¿Qué hacemos nosotros con un montón de doctrinas si no tenemos este fundamento sólido? Que somos hechos participantes de Cristo. Fuimos hechos participantes de Cristo. Entonces, para tener este fundamento sólido, dice Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida. Esta es la palabra de vida. Esta palabra asidos es agarrados fuertemente. Agarrados fuertemente. Otra posible traducción es echando raíces. Echando raíces en la palabra de vida. Asidos, agarrados fuertemente, echando raíces en la palabra de vida. Mi amado, la palabra de vida es esta, la que nosotros tenemos, la que nosotros conocemos como Biblia. La que nosotros conocemos como Biblia es la palabra de vida. Y nosotros tenemos que tener fundamento sólido en los temas que nosotros enseñamos y predicamos. Tenemos que tener fundamento sólido. Tal como en esta noche estamos viendo un fundamento sólido, que nosotros somos participantes de Cristo. Participantes de Cristo. Hay un versículo aquí vamos a verlo, segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver qué nos dice allí, segunda de Pedro 1:4, y luego volvemos a Hebreos. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4, dice así. Dice, por medio de las cuales nos ha dado. Oído, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Este pasaje, hermanos, para entenderlo un poquito mejor, habría que leer el 3. Vamos a leer el 3, no hay prisa. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Qué bueno está esto, qué bueno. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, oído, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, oído, nos han sido dadas. Mi amado, ese es el cuidado que hay que tener nosotros los creyentes cuando leemos en la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado para saber qué cosas tenemos y qué cosas vamos a tener. ¿Qué cosas vamos a tener? Como por ejemplo, nosotros tenemos el perdón de los pecados, dice Efesios 1:7. Dice que nosotros tenemos el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Cristo ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Todo eso es de nosotros, mi amado. Eso ya está hecho. Ya está. Como este versículo del 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Si ya nos han sido dadas, tenemos que, por la fe, echar mano de lo que nos ha sido dado. Como por ejemplo, un versículo muy glorioso para nosotros es Efesios 1:3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Que nos bendijo. ¿Te das cuenta? Esa es una posición que ya nosotros tenemos. ¿Por qué toda esta posición nosotros la tenemos? Porque somos participantes de Cristo. Somos participantes de Cristo. El sacrificio de Cristo fue un olor grato para Dios. El sacrificio de Cristo fue acepto a Dios. Fue acepto a Dios. El sacrificio de Cristo fue algo que satisfizo el corazón de Dios. Para que tú tengas una idea.
El sacrificio de Cristo satisfizo el corazón de Dios. Por eso Dios decía de él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. ¿Por qué Dios se complace en su Hijo amado? Porque su Hijo amado hizo siempre su voluntad. Es el único ser humano que ha existido en esta tierra desde que el hombre existe, que ha hecho la perfecta voluntad de Dios. Ha hecho la perfecta voluntad de Dios. Y tan complacido quedó nuestro Dios y Padre de lo que hizo su Hijo, que al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Lo ascendió sobre todos los cielos y lo hizo Señor de todas las cosas. Eso tú lo puedes leer allí en las cartas de Pablo. Él es Señor, Él es cabeza, Él es fundamento, Él es sumo sacerdote, Él es rey, Él es profeta. Cristo es el que tiene todos los títulos, Dios se los dio. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Dios lo hizo heredero de todo. Todo, Dios lo hizo heredero de todo. Tan es así que toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para que Dios sea glorificado. ¿Cuántas veces te has tú arrodillado y has confesado Jesucristo es el Señor? Eso lleva gloria a Dios. Dice para la gloria de Dios. Jesucristo es cabeza y fundamento de todas las cosas. Dice Efesios 4 que el que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Allí está, en Efesios capítulo 4. Entonces dice Pedro, segunda de Pedro 1:3, 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dice el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nota, hermanos, que todo es una operación de Dios. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, hasta que me quedo anonadado de ver de que todo ha sido una operación de Dios. Es Dios haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. El que comenzó la buena obra desde el día que nos llamó, desde el día que nos conoció antes de la fundación del mundo. Acuérdate que dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Mira, desde antes de la fundación del mundo, dice allí Efesios 1:4. Entonces, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oído, mi amado, lo que dice el versículo 4. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que vamos a rescatar de allí. Ahí sigue el versículo, dice, habiendo huido. Dice el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Dios nos sacó de allá, de aquel mundo Dios nos sacó. Ahora estamos en un mundo espiritual. Allá en aquel mundo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esto es una verdad. Por eso es que dice participantes de Cristo. Todo lo que es Cristo, eso somos nosotros, hermanos. Todo lo que es Cristo, eso somos nosotros. Hay dos versículos que vamos a leer, se encuentran en Hebreos 3:1 y Hebreos 6:4. Con este mismo tema, ¿verdad? Que nos está ocupando. Entonces, segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
participantes de la naturaleza divina. Dice Primera de Corintios capítulo 1, dice que todas las promesas son en el sí y en el amén. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Hay un pasaje en Efesios también donde dice que nosotros, habiendo oído esta palabra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, mi amiga y mi amigo, si tú estás viendo el video, el estudio por primera vez, tal vez no has asistido nunca a una iglesia, cualquier iglesia, tal vez nunca has asistido, o asistes y has asistido a muchas iglesias, pero nunca te ha llamado la atención la palabra de Dios. Puede ser que esta noche sea tu noche. Dice muchas partes de la Biblia, dice hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Habiendo oído la palabra de verdad hoy y habiendo creído en este mensaje de salvación, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído el mensaje. Hermanos, el mensaje es que Dios envió a su Hijo al mundo y su Hijo murió en una cruz y su Hijo fue sepultado y Dios resucitó a su Hijo. Ese es el mensaje, esa es la buena nueva. Ya no hay que hacer más sacrificios de absolutamente nada. Ese es el único sacrificio ahora que hay delante de Dios por la eternidad. En ese sacrificio Dios declara justo al que cree esa porción, ese sacrificio. Dios declara libre de culpa al que cree. Dice Hechos 13, dice, y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados. Dice, en Él, en Cristo, en la cruz, es justificado todo aquel que cree. La palabra justificado en la Biblia, refiriéndose a nosotros, es que Dios nos declara libres de toda culpa por la fe en el Señor Jesús. Entonces dice Hebreos 3:1, dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, oído, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial. Nosotros hemos sido llamados y participamos de un llamamiento celestial. Ya nosotros no somos de la tierra, nosotros somos los celestiales. Nosotros caminamos por esta tierra. Al menos acá en Costa Rica hay muchos lugares muy lindos a donde ir y yo he ido a un montón, por no decirte que a todos. Caminamos por lugares muy bonitos con este cuerpo humano, por supuesto, pero andamos con una mente divina. Andamos con una mente celestial. Tú desde que te levantas en la mañana, caminas por tu cuarto, por tu sala, por la cocina, por el patio y andas con una mente, andas con un cuerpo humano, pero con una mente espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos participantes del llamamiento celestial. Mira todo lo que atribuye, mi amado, ser participante de Cristo. Cristo, dice la palabra de Dios, que Cristo está en el cielo. Dice la palabra de Dios en Hechos 1 que Cristo ascendió y que los apóstoles lo vieron. Dice que eran unas 120 personas los que lo vieron ascender, subir al cielo. Dice que Hebreos capítulo 1 dice que está a la diestra de Dios. Y hay un sinfín, hermanos, de versículos que dice que está a la diestra de Dios. Dice Hebreos que es nuestro sumo sacerdote y que intercede por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Somos hechos participantes del llamamiento celestial, porque si Cristo está en el cielo a la diestra de Dios, mi amado, allí estamos nosotros también. Efesios 2:6 dice que nos resucitó juntamente con Cristo y que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Allí estamos sentados. Somos participantes del llamamiento celestial. Somos del cielo.
Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, puedes leerte. Si lo anotas, puedes leértelo. Es un pasaje, mi amado, que nos insta a nosotros a pensar en lo celestial. A pensar en lo celestial. ¿Por qué en lo celestial? Porque debemos de tener la mente puesta en las cosas de arriba. La mente puesta en las cosas de arriba. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, que nosotros dice que nosotros andamos en el Espíritu. Nosotros andamos en el Espíritu. Me gusta mucho como lo dice esta Biblia, las Américas. Romanos capítulo 8, versículo 5. Oído como dice aquí, mis amados hermanos. Oído lo que dice aquí. Dice Romanos capítulo 8. Vamos a ver dónde está. Dice el versículo 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Esta es la Biblia de las Américas. Y hay otras Biblias que he leído, hermanos, que dice lo mismo. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Mi amado, la vida espiritual es una vida de mente. Es una vida de mente. Dice Romanos aquí mismo, capítulo 7, el último versículo, que nosotros servimos a Dios con la mente. Con la mente. Nosotros tenemos una mente transformada, renovada, cambiada. Es la mente lo que ha nacido de nuevo. Es la mente lo que produce el nuevo nacimiento. Si nosotros cambiamos nuestro modo de pensar conforme al de la Biblia, entonces cambia nuestro modo de vivir. Cambia nuestro modo de vivir. Eso es, mi amado, matemático, como que 2 por 2 son 4. Así es que si cambiamos nuestro modo de pensar, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice ahí Romanos 12 y Efesios 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es transformar el modo de pensar de natural, carnal, al espiritual. Al espiritual. Dice Gálatas capítulo 5, dice que la carne se opone al espíritu para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sabe? Eso es una lucha mental. Eso es una lucha mental. La carne y el espíritu oponiéndose. Ahí no hay un tal diablo ni tal demonios, hermanos, que es lo que están hostigando a más de uno. Eso no existe. Es la carne. Del corazón salen los malos pensamientos y del corazón salen los buenos pensamientos. Del corazón salen las injusticias. Esto lo dice Marcos capítulo 7. Del corazón salen las injusticias y del corazón salen las justicias. Como dice Romanos capítulo 1. Debemos servir a Dios en justicia, no en injusticia. No en injusticia, sino en justicia. Para la gloria de Dios. Y esto está aquí, mi amado, en la mente. En la mente. La mente carnal se opone a la espiritual. Para que no hagáis lo que quisieres, dice. Para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, esto me recuerda a mí una anécdota que hay. Una anécdota que hay que dice que una señora llegó y le dijo al pastor que no podía leer la Biblia porque que no podía dormir. Entonces el pastor le dio un consejo y le dice, hermana, lea la Biblia antes de acostarse. Ese fue el único consejo que le dio. Eso es una anécdota. Entonces llega y a los días le preguntó el pastor a la señora, a la hermana, y le dice, hermana, dígame una cosa, ¿cómo le fue con el consejo que yo le di?
Y le dice, ay pastor, ese consejo fue excelente. Porque cojo la Biblia, no podía dormir, pero cojo la Biblia y no he leído pero ni un versículo cuando estoy dormida. Esa es una anécdota. Mira, esa anécdota, hermanos. La carne se opone al espíritu. La carne se opone al espíritu. Hay muchos que cogen la Biblia para leer y lo primero que hacen es ponerse a bostezar. La carne se opone al espíritu. Entonces, debemos de pensar en las cosas espirituales para la gloria del Señor. Dice Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, hermanos. Versículo 4. Vamos a ver. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oído, mi amado, y ahí sigue la lectura. Pero dice que fuimos iluminados. Oído, dice el versículo 4. Primero dice iluminados. Gustamos del don celestial. Gustamos del don celestial y fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Mira, mi amado, todo lo que es un creyente cuando el Señor lo trae a Cristo. Todo esto, mi amado, es porque Dios nos trae a Cristo. Acuérdate 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Una vez que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo, nos da todo este paquete de los versos que hemos visto y de Hebreos 6:4, donde dice que somos iluminados, gustamos del don celestial y somos hechos partícipes del Espíritu Santo. Toda esta gloria, mi amado, nosotros la tenemos porque pertenecemos a Cristo. Porque pertenecemos a Cristo. Pero, mi amado, hay que estar como dice Filipenses 2:16. Tenemos que estar constantes en la palabra, creyendo la palabra. Creyendo la palabra. No nos sirve de nada leer la palabra, no nos sirve de nada oír la palabra, que tú saques la media hora que yo doy aquí de estudio, no te sirve de nada si no crees la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que espada de dos filos. Dice Efesios otra vez, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Mi amado, y habiendo creído, yo declaro y recibo que ese habiendo creído, Dios lo pone en ti, mi amiga y mi amigo, para que crea esta gloriosa posición que tenemos de participantes de Cristo. Todo lo que es Cristo somos nosotros. Vamos a terminar, porque hay que terminar, mira, ya el tiempo se fue. Faltan tantos versículos bíblicos. Hay uno que está en Colosenses 1:12. Vamos a ver Colosenses 1:12. Todas las cartas de nuestro muy amado apóstol están llenos de esto. Dice Colosenses 1:12, dice así, con gozo. Oído lo que dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar. Oído, participantes de Cristo, participar de la herencia de los santos en luz. Y si leemos todavía, el 13 es tan glorioso como el 12, el cual nos ha librado, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y Dios mismo, nuestro Padre, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí como estamos en este reino glorioso de su amado Hijo, dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es una posición que ya tenemos, mi amado, porque ya Dios nos trajo al reino de su amado Hijo. Esto, si el Señor te llama en esta noche a tener comunión con Cristo, a que tú recibas a Cristo, como dice Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor.
todo aquel que invoque el nombre del Señor. Si Dios te llama en esta noche, tú vas a ir en un crecimiento, en un crecimiento, en un crecimiento, día a día, para la gloria del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos para participar de toda esta herencia. Esto es una herencia, amados, que nosotros tenemos. Dios nos la ha dado. Dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Dice que por la fe en Cristo somos hijos de Dios y herederos de Dios. Así que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es de nosotros. Mi amado, las promesas de Dios son tuyas. Las promesas de Dios son tuyas. Tienes que hacer lo que dice Filipenses 2:16. Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida. Hay que estar allí, asidos a la palabra de vida. Tú solamente agárrate, echa raíces en esta palabra y Dios hace el resto. Dios hace el resto, pero hay que estar asidos. Si tú no lees, no escuchas, etcétera, etcétera, entonces Dios no puede actuar, porque Dios no actúa fuera de su palabra. Dios actúa en base a su palabra. Por eso hay que predicar la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Predica la palabra. Por eso predicamos la palabra de Dios, para que tú te fortalezcas y hagas lo que dice Filipenses 2:16, asidos, agarrados fuertemente, echando raíces en la palabra de vida. Quiero recordarte, mi amiga y mi amigo, que estamos martes y jueves en vivo en Facebook a las 8:15, martes y jueves. También estamos con este mismo tema en YouTube. Lo subimos a YouTube para la gloria del Señor, y allí tú también lo puedes ver en YouTube, buscando Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia. También tenemos un lugar de reunión, está en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de AIA, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solo los domingos a las 10 de la mañana. Mi amado, declaro en esta noche que tú estás asido a esta palabra de vida para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.